Ya estamos aquí en la charla, la cerecita de la nieve de Imagen en la Ciencia, por pura curiosidad, donde tenemos un invitado, acusadamente un investigador o académico de la UNAM, también de otras instituciones de los estados de la República, pero muy acusadamente de la UNAM. Y claro, bueno, pues porque este programa nace en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, con la generosidad del Grupo Imagen, que pueda tener el público la oportunidad de la versión científica del mundo que nos rodea. En esta ocasión tenemos a Héctor Ortiz, de la Facultad de Ingeniería, y con él vamos a hablar de una máquina recicladora de unicel. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Héctor estudió Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, perteneció a la Sociedad de Energía y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería, es jefe de diseño del REPS 01, REPS-01, la máquina que recicla unicel, y fundador de la empresa Renueva, con doble N, RENNUEVA, Renueva. Ya nos dirá, seguramente es un acrónimo, que junto con su colega Jorge Hinojosa buscan alternativas para el manejo de residuos. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Rolando. Me da muchísimo gusto y agradecerte que tu día de descanso lo hayas tomado para venir aquí con el público a compartir algo que es muy, muy interesante. Comentaba contigo fuera del micrófono que ya desde la década de los 80, tanto los investigadores como los incipientes preocupados por el medio ambiente, ahora hay muchos, yo digo que demasiados y mal orientados, porque ahora resulta que hasta comer vegetales hace daño, y todo tiene química, hasta el agua. Entonces, pero un tema que sí desde entonces era importante era lo que tarda la naturaleza en degradar los materiales, en incorporarlos, por así decirlo, al medio ambiente. Entonces, bueno, pues algo que nos preocupaba también entonces era el fecalismo al aire libre, que si la Ciudad de México fuera, si el excremento brillara, la Ciudad de México sería la ciudad luz. Y era por el fecalismo al aire libre, que además de causa problemas en la salud muy graves, cuando oímos de hepatitis A, cuando oímos de infecciones gastrointestinales, pues cuando poliomielitis, afortunadamente es una enfermedad prácticamente erradicada, básicamente se debe a nuestros malos hábitos. Así es. De higiene, no lavarnos las manos, el fecalismo al aire libre, no tirar el papel en el inodoro, no en un bote de basura, porque el excremento se seca, viene un vientecillo y vuela. Bueno, y con el plástico, ¡wow! Sí. Veíamos la cantidad de años, siglos, que tarda en reciclar la naturaleza el plástico. Y eso por un lado, por otro, que contaminan las tierras de siembra, en fin, provocan problemas pero también ya en los animalitos, en especies en las playas, pues se ahogan las tortugas, se ahogan porque se meten el plástico aquel creyendo que es alimento. Entonces tú estás ocupado de este tema, Héctor, reciclar el unicel. Así es. Pues sí, nosotros vimos la oportunidad de crear esta máquina. Principalmente, como ya lo habías mencionado, formamos parte de la Sociedad de Energía y Medio Ambiente, y nuestro objetivo era inculcar y vincular estas cuestiones medioambientales en el tema de la ingeniería. Y bueno, dentro de estos temas, nosotros vimos que los residuos eran algo de preocuparse, porque
como ya bien lo decíamos, fuera del aire, el problema es la cultura que tenemos de no disponer correctamente nuestros residuos. Tanto contamina una cáscara de plátano que uno tira al piso, como contamina un vaso de unicel que uno tira al piso. El problema es que hay que saberlos aprovechar. Entonces vimos esta oportunidad porque vimos que nadie aprovechaba el unicel. Todos, los viernes, que era cuando más desechos había en la universidad, por la tarde llegaban a separar el cartón, el papel, el aluminio y el PET, incluso algunas botellas de vidrio, y lo que dejaban pues era pues los orgánicos, y lo que llamaba mucho la atención era el unicel. Entonces, a partir de iniciar investigaciones, revisar estudios de análisis de ciclo de vida para ver qué tanto contaminaba en realidad un producto de esta índole en toda su vida, pues nos sorprendimos porque al menos en el país es una cuestión que nosotros estamos viendo de forma sustentable. Entonces la vemos en tres aspectos: el económico, el social y el ambiental. Nos dimos cuenta de que en desechables, por ejemplo, irónicamente, los famosos vasitos biodegradables en México contaminan más que un vasito de unicel. ¿Por qué? Porque aquí en México no se fabrican, sino los traen de otros países. Entonces, todo el dióxido de carbono de transportarlos de otros países hasta distribuirlos aquí pinta mucho más que la contaminación que puede tener este tipo de material. Y bueno, algo que no estamos habituados a pensar, que afortunadamente los entusiastas de entender cómo funciona la naturaleza, por ejemplo el ciclo hidrológico, cuánta agua se utiliza en hacer los materiales. No nada más el agua que nos tomamos, nos bañamos, le jalamos al inodoro, sino además, si tenemos 7 pares de zapatos, ¿cómo desperdiciamos agua? Claro. No nada más para qué quieres tantos pares de zapatos, sino la cantidad de agua que se utiliza, que le llaman la huella hídrica. Así es. Y entonces pues también se gasta agua fabricando estos materiales. Sí, así es. Sorprendentemente el papel es la actividad, para fabricar papel, es la actividad que más intensivamente utiliza agua. Entonces la huella hídrica es muy, muy considerable. Bueno, dos cosas me brillan a mí así, ¡guau!, de llamarme la atención. Aquí hemos insistido mucho que es una falsa idea la frontera entre las ciencias. Uno voltea a ver a la naturaleza y ella es continua. Inclusive no notamos cómo cambia la atmósfera cuando deja de haber atmósfera allá arriba, y que es oscuro, y es un continuo. Y hemos aprendido que desde el primer hidrógeno hasta el último bebé, todo el material es coherente, ¿no? Todo lo que va sucediendo, desde el hidrógeno, helio, hasta los materiales más pesados, los elementos más pesados, los fabrican las estrellas, el planeta tiene que ver con aquello, el sol, la vida. Qué bueno que ustedes, cuando hacen esto, están diciendo en los hechos: yo soy ingeniero, no construyo puentes, o no solo construyo puentes o construyo carreteras o hago máquinas, sino además, bueno, sí, en este caso sí estás haciendo una máquina. Sí. Pero el tema del medio ambiente, o sea, te has tenido que ocupar de cómo opera la naturaleza, cómo se degradan los materiales en el medio ambiente. ¿Cómo se degrada? ¿Qué es el unicel en principio? En principio el unicel es, como le conocemos aquí en la región centro-sur de México, al poliestireno expandido. En otras partes del país se le conoce como hielo seco o nieve seca. Este material se compone de entre un 95% y un 98% de puro aire, y lo demás es poliestireno. Entonces, para fabricar este material, una vez que se tiene el poliestireno, se le impregna un agente expansor que puede ser pentano o butano. Con el calor de vapor de agua se expande,
Esto es el efecto como si hubiera como el de las palomitas de maíz, que nosotros cuando calentamos la palomita de maíz, el agua que tiene dentro se convierte en vapor y se expande. En este caso, el gas que tiene como agente expansor hace que la perlita de poliestireno explote y forme una espuma. Así se compone, y bueno, a través de esto nosotros vimos una forma de reciclarlo, que sería quitarle ese aire y otra vez el término correcto es peletizado y extruido y peletizado. Y para términos sencillos, lo que hace la máquina es que se tritura el vasito de unicel donde nos tomamos nuestro atole o nuestro café, o donde venía empacado la carne. Exacto. O no, incluso nuestro refrigerador nuevo, o placa de construcción. Se trituran, se hacen pequeñas partículas de este material y cae a una tolva donde se arrastra por un tornillo sin fin. Este tornillo, aparte de arrastrar el material, lo va comprimiendo y generando calor por fricción. Como cuando se muele la carne. Exactamente. Es un tornillo sin fin que va con las paredes triturando la carne hasta que sale ya hecha carne molida. Exactamente. Y este tornillo se ayuda, aparte de resistencias eléctricas, para derretir el material. Y después es como si tuviéramos una máquina que hace espagueti. Se extruyen, esto es que salen pequeños filamentos como si fueran espaguetis, y una vez que se enfrían se cortan. Este proceso se llama peletizado. Y estas pequeñas perlitas ya son materia prima para diferentes productos plásticos, que pueden ser juegos de geometría, ganchos para fotos, las carcasas de las plumas que todos utilizamos en la escuela, e incluso marcos para fotos. Pues nos ha hecho un gran servicio. Si ustedes le piensan, lo retomamos el tema. El plástico, el descubrimiento del plástico o el invento, como quieran llamarle, las dos cosas son correctas. Nos ha prestado un grandísimo servicio. Muy gran servicio. Le han prestado un gran servicio, por ejemplo, a los gusanos de seda. Pudimos hacer el nylon y ya no tuvimos que explotar terriblemente hasta casi su extinción a los gusanos de seda para hacer las medias de seda. Los paracaídas en la Segunda Guerra Mundial eran de seda y nos han prestado un gran servicio. El problema es cuando empezamos a abusar. Claro. Vamos a regresar sobre el tema del reciclamiento del unicel con Héctor Ortiz, que nos ha hablado ya de la máquina que recicle el unicel, y vamos a hablar más también de qué va a pasar con esa máquina. Ya estamos de regreso con Héctor Ortiz, charlando con él, Héctor Ortiz, sobre una máquina que recicla unicel. Me estabas comentando aquí fuera de micrófonos, Héctor, que la parte interesante de cómo se les ocurre hacer la máquina, primero ver pues cómo funciona el material. Claro. Que vamos a ver, ¿no? Entonces comenzó el comentario que le decía, oye, es que si ve uno con lupa los vasos de unicel o los empaques, se ve como un tejido celular. Exacto. Me dice, sí. Digo, bueno, pues yo sé que son bolitas, pero ¿cómo las pegan? Cuéntanos, ¿no? Repetimos la charla fuera del micrófono. Bueno, les comentaba que se tenían estas perlitas con el agente expansor. Estas se meten a un molde y al molde se le inyecta vapor de agua para calentar el gas dentro y estas puedan estallar. Entonces es la estructura dentro del unicel, si la viéramos con el microscopio, es similar a una red neuronal, porque son pequeños núcleos que tienen unas estrías, que esas son las que permiten que se aloje ahí el aire. Es por eso que tenemos que se amarren unas a otras. Así es.
Y entonces me comentabas que entendiendo eso fue como se les ocurrió y cómo le hacemos para desengancharlas, Exactamente, desenredarlas. lo que buscábamos nosotros, porque ya había algunas máquinas que procesaban este material, y de hecho, pues, se llaman extrusores de propósito múltiple. Pero el problema del propósito múltiple es que pues están hechas para todo y para nada, ¿no? Entonces había que buscar la forma de hacer un proceso eficiente. Esto nosotros lo logramos al analizar el material y ver que tenía propiedades muy diferentes a las del poliestireno, aunque fuera poliestireno expandido. El espumado hacía que las condiciones para el procesamiento del material fuera diferente. Entonces lo que hicimos fue proponer unas geometrías diferentes para este tornillo sin fin. Hicimos el primer prototipo, funcionó, nada más que la capacidad era pues muy pequeña para ya llevarlo a una escala industrial, y precisamente ahorita nos encontramos fabricando ya una máquina que pueda tener esta prestación para operar 24 horas continuas y que sea con una capacidad de 100 kilogramos por hora aproximadamente y completamente eficiente. De hecho, la estamos haciendo bajo normas europeas, y estábamos haciendo el otro día el análisis del consumo energético, y pues es 20% más eficiente que las más eficientes en Europa, ¿no? De su tipo. O sea, ahorran energía. Así es. La máquina, como máquina, ahorra un 20% de energía por su eficiencia. Y dentro del proceso, nosotros al reciclar el unicel, podemos ayudar a disminuir el impacto de huella ambiental hasta en un 90%, dependiendo de las condiciones iniciales. Oye, esto es maravilloso porque aparte del tornillo sin fin, que es digamos que el núcleo operativo pues por dónde va a entrar el material, cómo va a ser la boca de la máquina, como las trompetas que se usan para la carne molida, que es lo que yo estoy teniendo en mente para triturar algo, ¿no? Sí. Después, diseñar el tornillo sin fin. Los dibujantes del dibujo técnico saben lo difícil que es dibujar un tornillo planito, como los que se usan con tuercas, o los de más difícil, los que son de madera, porque todos son espirales, pero estos como que son diferentes. La cuerda, pues, hacer la cuerda es pero ya en una máquina sí me puedo imaginar, iba a decir, no me puedo imaginar, claro que me puedo imaginar lo difícil. Primero diseñarlo y después construyelo. Sí. ¿De qué material está hecho? ¿Es de metal? Sí, el tornillo está fabricado en acero 4140 con recubrimiento de cromo para evitar el desgaste y permitir que la vida útil de la máquina sea mayor. Pero sí, la cuestión fue romper un poco un hito y hacer una cuerda de paso variable que se vaya haciendo más chica o más grande en ciertas secciones, y después meterle otra cuerda en sentido contrario que corte a la primera. Entonces fue una cuestión muy muy entretenida, porque digo, en el procesamiento de plásticos llevamos escasos 50 años. Entonces podrán sonar muchos, pero en realidad el desarrollo de una ciencia y de una técnica en 50 años pues es muy muy corto. Digamos, sí, ya les comentaba yo que en la década de los 80 pues ya había grupos estudiando cuánto tiempo le lleva a la naturaleza degradar los distintos materiales, entre otros el plástico. Y la otra era ¿qué vamos a hacer con tanto material que estamos creando, que, insisto, nos ha prestado un magnífico servicio, porque iba a llegar a un límite el uso en el caso de la seda? La otra de abrigarse. Si ustedes leen la conquista del Everest, probablemente digan, ¡ay, que no! Pero en ese momento, subir arriba de 8,000 metros implicaba para el ser humano una enorme cantidad de retos, entre otras,
conservar su calor. Y no era gratis, que era de la Fuerza Aérea el Coronel Hunt, que estaban comandando esta expedición con Hillary y Tenzing, pero el señor lo que andaba buscando era estudiar los materiales para conservar el calor, los anoraks, como les llaman a las chamarras, y que empezaban a usar el plástico. Yeah. ¿Sí? Es un derivado del petróleo. Así es. Es un buen uso del petróleo, pero el asunto está como más o menos cuánto tarda la naturaleza en degradar, regresar al medio ambiente el material. Bueno, igual que cualquier plástico, no se tienen estudios que determinen a ciencia cierta cuánto nos pueda tardar en degradar un vaso a sus componentes básicos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, lo que comentamos también fuera del aire de la cuestión de la fotodegradación. Este material aparte tiene una peculiaridad. Si se deja expuesto a los rayos del sol, se degrada y se empieza a volver un polvo. Y bueno, pues podría decirse que en alrededor de 4 a 8 semanas ya se degrada completamente este material expuesto al sol. Se evapora. Sí, pues las pequeñas estrías estas que comentaba se van rompiendo por efecto del sol y pues quedan pequeñas partículas muy pequeñas. Y como cualquier plástico, uno de los grandes problemas de las mangueras de los coches es que se sequen y se rompan y empiece a salirse la gasolina, el líquido de los frenos, porque es plástico. Claro, que se cuarteen y bueno, lo que nosotros estamos buscando es que se fomenten el tipo de prácticas que permitan una adecuada disposición, no solo de este material, sino de todos los que hasta ahorita que no se separaban y que la gente no les veía una practicidad, ¿no? La máquina que tú y tus colegas, tu colega Jorge Hinojosa, es un prototipo. Así es. El tamaño es irrelevante en la investigación porque tendría que llevarse a dimensiones industriales. Claro, de hecho eso es lo que estamos haciendo. Ya estamos terminando la fabricación de la máquina de tamaño industrial y la estamos fabricando precisamente en Querétaro y algunas piezas las fabricamos en el Estado de México por la complejidad. Bueno, nos va a ahorrar muchos, pero hacer la máquina está contemplado también sus costos de material, si hay oferta, claro, material, dónde hacerlo. Dices que lleva acero, de un acero que yo ya no conocí. A mí me hablaban de cold rollet reforzado. Ya ni han de existir, igual que las vacas Hereford ya no existen. No, de hecho sí siguen existiendo. Acero especial tiene digamos cromo y níquel como elementos aleantes que hacen que sea más resistente al desgaste. Sí es no tanto el problema es la cuestión de la proveeduría de los aceros para fabricar la máquina, sino de los procesos de manufactura que en algunas piezas sí llevan mucho detalle y se tienen que fabricar en máquinas computarizadas que son tornos y fresas que por medio de computadora van haciendo lo que antes hacía uno a mano. Un torno con un señor manejándolo. Exactamente. Y bueno, en la cuestión del reciclaje, pues nosotros ahorita estamos buscando hacer que la Ciudad de México sea la primera ciudad que tenga un programa integral de reciclaje de unicel. Y pues sí, es un poquito a veces complicado buscar quien tenga mucho unicel aquí en la ciudad, porque pues como es un producto de consumo masivo, pues es muy sectorizado donde se tiene, ¿no? Uno en su casa lo tiene cuando compra su refrigerador o cuando se toma un atole, pero no hay una industria que tenga desperdicios de este material.
en gran escala. ¿Sabes qué? Me fascina de estarte escuchando, Héctor, porque corroboro una vez más, o sea, son 11 años que tenemos cada domingo a un investigador de la UNAM, casi en su mayoría. La cantidad de soluciones a problemas y retos que tiene nuestro país, que tiene la UNAM, coches eléctricos, procesadores de agua, máquinas de medicina de precisión, donde intervienen físicos, médicos, biólogos, ingenieros. Ahora escuchándote a ti, pues la maquinita ya está, existe, el prototipo, veo que está patentada. Sí, de hecho fue un tema que tanto a Jorge como a Enrique y como a mí nos estaba con el pendiente, porque teníamos que proteger la tecnología, pero afortunadamente ya pudimos hacer este trámite y más que explotar la patente, hacer que la patente preste un servicio a la sociedad. Héctor, estamos muy contentos, te felicitamos. Todos sabemos que podemos estar orgullosos de la UNAM, pero no es solamente un eslogan, hay hechos. Claro. Es solamente un ejemplo. Héctor Ortiz de la UNAM, que además su mamá cuando entró a la prepa le hizo una preciosa bufanda que trae colgada, azul y oro, por supuesto, con su valor estimativo y puma hasta el corazón. Héctor Ortiz de la Facultad de Ingeniería, con la máquina recicladora de Unicel Reps 01. Gracias por compartirlo, Héctor. No, muchas gracias a ti por el espacio. Nos vamos a un corte. Imagen en la ciencia. Comunícate con nosotros.